Después de que mucha gente perdiera su trabajo durante la pandemia del COVID, cada año está aumentando el número de personas interesadas en invertir en los mercados financieros. Luego de la pandemia, la mayoría de la gente se dio cuenta de que es necesario poner nuestro dinero a trabajar y generar nuevas fuentes de ingresos, ya que mucha gente perdió su única fuente de ingresos, que era su trabajo formal. Por eso, el día de hoy les traemos uno de los activos favoritos de los grandes gestores de activos a nivel mundial e inversores con fuerte capital, tanto por la regulación que los acompaña, así como también la gran diversificación que nos permiten poseer en nuestra cartera. Estamos hablando de los ETFs. ¿Qué son los ETFs? Los ETF o fondos cotizados en bolsa son un producto intermedio entre los fondos de inversión tradicionales y las acciones. Están formados por una canasta de valores, al igual que los fondos de inversión. A través de estos instrumentos se puede invertir en una amplia gama de productos, facilitando el acceso a inversores minoristas a diferentes activos como índices, materias primas y mercados emergentes. Por lo general, estos fondos tienen como objetivo replicar el comportamiento de un determinado índice de referencia, como el IBEX 35, el Eurostoxx 50 o el Nasdaq 100, entre otros. Esto quiere decir que buscan simular el rendimiento de estos índices. Ventajas de invertir en ETFs. Diversificación. Cuentan con menor riesgo que otros instrumentos debido a su exposición en múltiples activos. Alta liquidez. Pueden ser comprados y vendidos en el mercado secundario durante toda la rueda de mercado. No tienen monto mínimo de inversión. Puedes comenzar a invertir y diversificar tu portafolio incluso con poco capital. Variedad. Por medio de un solo valor negociable, puedes acceder a inversiones de varias regiones o a diversos activos como commodities, bonos, etc. Transparencia. La administradora del ETF debe publicar diariamente la composición del portafolio administrado y otros datos relevantes. ¿Qué replican los ETFs? Actualmente hay más de 8.000 ETF a nivel mundial. Este tipo de instrumento tiene el fin de replicar el rendimiento de otros activos o índices, como por ejemplo, índices bursátiles. Los ETF más comunes replican índices bursátiles como el S&P 500, el Dow Jones Industrial Average, el Nasdaq Composite y el Russell 2000. Sectores específicos. Algunos ETF se centran en sectores como tecnología, salud, energía, materiales básicos, etc. Regiones geográficas. Otros ETF se centran en regiones geográficas específicas como Europa, Asia, América Latina, entre otros. Materias primas. Replican precios de materias primas como oro, petróleo, gas natural, plata, etc. Bonos. Replican el rendimiento de los bonos del gobierno, los bonos corporativos, los bonos municipales, etc. ¿Cómo se clasifican los ETFs? Existen muchos tipos de ETF en el mundo, por eso existen 6 formas principales de clasificarlos. Número 1. ETF de acumulación. Se trata de aquellos fondos que no distribuyen dividendos porque estos se reinvierten. Número 2. ETF de distribución. Este tipo de fondos reparte dividendos que acumula en una cuenta no remunerada hasta el periodo de pago que ya fue definido. Número 3. ETF de gestión activa. La cartera puede variar, ofrece la posibilidad de obtener rentabilidades positivas aún en años negativos para la bolsa o incluso rentabilidades superiores al índice. Número 4. ETF de gestión pasiva. Se busca correlacionar los retornos del ETF con los del índice de referencia. Este tipo de fondos puede ser de réplica física o de réplica sintética. Número 5. ETF inverso. Fondo que evoluciona en sentido opuesto al mercado. Tiene una correlación negativa con el índice de referencia de un mercado. Cuando este aumenta, el ETF disminuye y viceversa. Número 6. ETF apalancados. Se trata de un fondo que replica los retornos de un índice bursátil, pero incrementándolos en una proporción o nivel de apalancamiento. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de invertir en ETFs? Para poder elegir el mejor ETF que se adapte a nuestro objetivo, es importante tener en cuenta las principales características de los ETFs. Tipos de gestión. Podemos encontrar los de gestión activa y los de gestión pasiva.
En relación con los primeros, la cartera puede variar y ofrece la posibilidad de obtener rentabilidades positivas aún en años negativos para la bolsa o incluso rentabilidades superiores al índice representativo del mercado. Los de gestión pasiva son fondos que buscan replicar los retornos asociados a un determinado índice que se toma de referencia. Tipos de renta. Los ETF pueden ser de renta fija o de renta variable. No hay una alternativa que sea mejor que la otra, sino que depende de la preferencia y el perfil de cada inversor por un tipo u otro. Además, estas alternativas de inversión se pueden combinar de manera que se complementen en nuestra cartera. Los ETF de renta variable probablemente resultan más atractivos para perfiles de inversores más moderados, mientras que los ETF de renta fija son elegidos por los inversores más conservadores o aversos al riesgo. Riesgos de los ETFs. Es importante que cada inversor conozca su tolerancia al riesgo y en particular los riesgos que implica la incorporación de los ETF a su portafolio. Algunos de los riesgos más comunes de estos instrumentos son: riesgo de liquidez. Conviene analizar la capacidad de un ETF para venderlo cuando haga falta en base a la información del volumen negociado. Riesgo de tipo de cambio. Depende de si la moneda del país de origen del ETF sufre una devaluación, ya que estaríamos frente a un movimiento negativo en el valor de este activo. Riesgo de precio. Los ETF, si bien permiten diversificar el riesgo, igualmente quedan expuestos a los cambios de precio del respectivo mercado en el cual cotizan los activos que integran el portafolio administrado subyacente. ¿Cómo invertir en ETF desde Argentina? En Argentina, un inversor puede comprar un ETF por medio de un CDR de ETF, tanto en pesos como en dólares. Estos cotizan en el mercado como cualquier acción y se pueden comprar y vender dentro del horario de mercado. Por lo tanto, el primer paso para poder invertir en este instrumento financiero es contar con una cuenta de inversión en un broker como Invertir Online, PPI, Bull Market, Cocos Capital, entre otros. Actualmente hay 9 CDRs de ETF en el mercado bursátil argentino: Invesco QQQ Trust, ARK Innovation, SPDR S&P 500, iShares Trust Russell 2000, iShares MSCI Emerging Market, Financial Select Sector SPDR Fund, Energy Select Sector SPDR Fund, SPDR Dow Jones Industrial y iShares MSCI Brasil Cap. ¿Cómo ganar dinero con estos instrumentos desde Argentina? Es posible ganar dinero de 3 maneras: a través de los dividendos, con la compra y venta de dicho instrumento o con la variación del tipo de cambio. Dividendos. No todos los ETF, pero sí algunos, pagan a sus inversores los dividendos que cobran por la tenencia de acciones que integran el portafolio del fondo. Compra y venta. Al igual que en las acciones, se puede ganar dinero con la diferencia de precio entre la compra y la venta de este activo, es decir, invirtiendo en un valor y vendiéndolo más caro. Variación del tipo de cambio. La tercera forma que mencionamos sobre cómo generar ganancia está relacionada al tipo de cambio del dólar en Argentina. Al comprar CDRs se protegen los ahorros contra una posible devaluación, ya que estos certificados se pueden comprar en pesos y representan un activo que cotiza en dólares. De esta forma, si sube el tipo de cambio del dólar, también sube el valor del CDR en pesos. Tenemos un video completo donde explicamos qué son los CDRs y cómo invertir en ellos paso a paso. Te lo dejamos acá arriba en las tarjetas para que te pases a verlo. ¿En qué ETF conviene invertir? Esta es una pregunta muy general, tomando en cuenta que cada inversor tiene diferentes objetivos, horizontes de inversión y tolerancia al riesgo. Es por eso que la elección de una cartera de ETF debe realizarse tomando en consideración el perfil de cada inversor y sus objetivos. Por lo tanto, a la hora de armar una cartera de ETF hay varios factores que es importante tener en cuenta. Número 1. Objetivos de inversión. Es importante definir los objetivos de inversión, es decir, qué se espera lograr con la inversión en ETF. Por ejemplo, el objetivo puede ser generar ingresos a largo plazo, aumentar el capital o diversificar el portafolio. Número 2. Tolerancia al riesgo.
Cada inversor tiene un nivel de tolerancia al riesgo diferente, es decir, difiere en cuanto a la cantidad de riesgo que está dispuesto a asumir. Es importante seleccionar los ETF que sean consistentes con su perfil de riesgo. Número 3. Diversificación. Es importante diversificar la cartera de ETF para reducir el riesgo y aumentar las oportunidades de crecimiento. Recomendamos incluir ETF que cubran diferentes clases de activos, sectores y regiones geográficas. Número 4. Costos. Es importante considerar los costos de inversión que incluyen comisiones de compra y venta, gastos de administración, spreads y otros cargos. Es importante buscar ETF con bajos costos y comparar las opciones antes de invertir. Número 5. Análisis de mercado. Se recomienda analizar el mercado y seleccionar ETF que se ajusten a las condiciones económicas y políticas actuales. También es importante revisar el desempeño de la cartera de ETF y realizar ajustes según crea necesario. En conclusión, los ETF son activos que nos permiten diversificar nuestras inversiones incluso teniendo poco capital. Por eso, son un instrumento indispensable en la cartera de cualquier inversor conservador o moderado. Sin embargo, recuerda que presentan sus riesgos y es recomendable que representen un 20% de nuestro portafolio a largo plazo como máximo. Por supuesto que esto depende de tu perfil de inversor. ¿Y ustedes, ya tienen algún ETF en cartera? Los leemos en los comentarios. Y no olviden dejarnos sugerencias para próximos videos. Y hasta acá el video del día. Espero que esta información les haya sido de utilidad y si así fue, no olviden darle un buen like, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún video. A ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayudan un montón. También recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, todos los links en la descripción del video. Hasta el próximo video, inversores. Adiós.